Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Voces Clínicas. Este va a ser el primer encuentro que vamos a tener con la colaboración de Teoría en Pocos Minutos. Como algunos ya saben, mi nombre es Iván Sánchez y en esta ocasión el campo clínico se va a abrir para uno de los conceptos quizás medulares de las teorías psicológicas. Vamos a hablar del asunto de la personalidad, algunos tipos de esta misma y quizás algunos problemas que se pueden encontrar con estas categorías. Bueno, para este tema vamos a tener una invitada que está totalmente sumergida en temas de neurobiología, neuropsicología y el trabajo clínico basado en la teoría cognitivo-conductual. Me parece que es una invitada de lujo para hablar sobre estos temas y bueno, también para inaugurar este espacio. Shader Santiago, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Iván, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí contigo y con todos nuestros acompañantes el día de hoy, muy agradecida de que me hayas invitado. Perfecto, muchísimas gracias a ti por estar en este espacio. Y bueno, vamos a entrar un poco en materia. Me gustaría quizás abrir un poquito este espacio preguntándote, ¿por qué este tema en particular te llama la atención? Este tema sobre la personalidad, los tipos de personalidad, ¿qué es lo que se te hace atractivo de este tema? En mi tiempo que he llevado como justo dentro de la clínica, me he podido percatar de las distintas afecciones que las personas presentan o que llegan preocupadas por. Y me he dado cuenta que que tienen características que son importantes de detallar o de determinar que hacen que sean más susceptibles a algún tipo de trastorno o algún tipo de complicación en su día a día. Al momento de estar desarrollando los esquemas de tratamiento, las intervenciones que se van a dar, puedo notar que cumplen con patrones o con características específicas. Y es por eso que me llama la atención los estudios que se han hecho referentes a esto, que si bien no es algo que tenga como de cajón, digámoslo así, es decir, que antes de dar un diagnóstico debas de ver la personalidad, la acompañan muy bien, es decir, complementan muy bien los diagnósticos que se dan, así como las intervenciones, y a mí me han sido de mucha utilidad. Es decir, con esto no quiero decir que si la persona cumple con ciertas características, voy a tener que encasillarlo. No, no, no. Es complemento al tratamiento y a la valoración que se le da al paciente. Es por eso que a mí me llamó la atención este tema. Ok, se podría decir que es como una forma de hacer un poco más personalizado el tratamiento, ¿no? Más o menos Claro, con base a este asunto, tú ya lo adaptas un poquito a lo que demanda esta personalidad, por así decirlo. claro. Eso me da pie a estar volteando a ver las características del paciente. Ok, entonces, ya más o menos teniendo esto en cuenta, empezamos con un poco de teoría. Por lo menos acá desde esta postura que tú tienes en cuanto a tu clínica, ¿cómo podríamos entender o definir lo que es la personalidad? Si bien esta dependiendo del autor, por supuesto, es un concepto bastante amplio. Considero que con lo que yo me quedaría es con todas aquellas actitudes, todas aquellas características que se quedan o están fijas en un paciente, que no van a cambiar mucho dadas sus circunstancias o su contexto. Es decir, un paciente que es introvertido siempre va a ser introvertido, esté fuera de su casa, esté dentro de su casa, esté con compañeros, es algo que lo define. Y todas estas características o todas estas variables que puede tener conductuales hacen de ese individuo que tenga ciertas características y eso le da esa personalidad. Para mí la personalidad es eso. Ok, entonces más o menos podríamos decir que son cosas que se van a quedar fijas, que no importa el momento quizás de la vida de la persona de la que estemos hablando, eso siempre se va a expresar, más o menos. Así es, exactamente. Y esto se va dando o se va reafirmando conforme va pasando el tiempo. Esto puede ser
¿Puede cambiar? Sí, sí puede cambiar, pero ya Ok. conforme va pasando el tiempo, se va haciendo perenne, se va haciendo algo fijo en la persona. Ok, creo que esa parte es muy interesante, o sea, porque si en realidad es algo que se podría decir se repite constantemente, eh, tú que más o menos tienes todo este estudio también en la parte de neuro, ¿cómo se puede relacionar como este tema de estas conductas, esta repetición de cierto tipo de rasgos con la parte neurológica? Esto es bien interesante y es bien lindo a la vez, porque justo aquí tiene que ver la genética, tiene que ver el contexto y tiene que ver lo que, lo que haya pasado el paciente, las cosas que haya vivido, situaciones específicas que pudieron haber sido hasta cierto punto estresantes a tal grado que quedaron como una marca dentro de la vida del paciente. Entonces, dentro de estos órganos que hay en el cerebro está el sistema límbico, donde la amígdala es protagonista porque se encarga justo de todas esas cosas que vienen del exterior, conjunto con la genética, hacen una mezcolanza que da pie a que el paciente, el individuo, actúe de una u otra forma. Es decir, si una persona ya desde sus rasgos genéticos tiene o está supeditada a ser una persona extrovertida, si su ambiente le permite aumentar dicha conducta, esto va a estimular a la amígdala cerebral para que continúe expresándose abiertamente. Entonces, todo se conjuga para que esa persona continúe siendo una persona extrovertida. Sin en cambio, si su ambiente no es favorecedor a ello, es decir, es una persona extrovertida, pero en su familia no lo son, sus amigos no lo son, va a tender a ser extrovertida, pero en una menor cantidad. Y conforme vaya avanzando el tiempo en las relaciones sociales que esta persona vaya teniendo, es como esta persona va a aumentar o va a disminuir esas características de su personalidad extrovertida. Ok, fíjate, ahorita estaba pensando, ¿no? Digo, antes de entrar como en la parte de las categorías, es muy interesante porque en realidad si, digamos, si tú ya lo traes en la carga genética, pero todo el ambiente de alguna manera te pide hacer lo contrario, creo que ya estás entrando en un problema, ¿no? Finalmente, o te vuelves alguien más introvertido, quizás por decirlo de alguna manera, o cómo puedes lidiar con esta parte de tú traer como cierta motivación para hacer las cosas distintas en un entorno que no te lo permite, ¿no? Más o menos ahí cómo se van creando quizás este tipo de paradojas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y esto te lo planteo porque justamente está interesante pensar que mi entorno quizás no me permite expresar algo, pero quizás algo viene también de mi genética, ¿no? Como lo mencionas. Entonces, parece paradójico, como algo viene ya en mi carga genética, pero donde me encuentro, donde estoy, pues eso no aparece, ¿no? ¿Cómo vamos lidiando un poquito, al menos de momento, con la teoría en esta parte? Fíjate que aquí tiene también que ver la edad del paciente. O sea, si el paciente es un paciente que está en la adolescencia o en la primera infancia, es mucho más influenciable por el ambiente que pueda haber externo. Vamos a ver también, aquí es importante los contextos. Si un paciente es un paciente que se la pasa es escuela y casa, aquí va a haber un cierto equilibrio. Pero si es un paciente que tiene la ventaja, y así lo veo, de tener clases extracurriculares, ya sea ballet, karate, etcétera, etcétera, ese medio social, perdón, ajeno a la, perdón, ajeno a la familia, va a influir mucho más en ese paciente. ¿Por qué? Porque tiene la oportunidad de estar más tiempo fuera del ámbito que no le permite ser tan extrovertido. Pero si estamos hablando de una 50 o 50 y 50, aquí va a estar determinado justo es una característica también que es importante mencionar, la diferencia si es hombre o es mujer. ¿Por qué? Porque genéticamente el cerebro del hombre, las características que tiene el cerebro del hombre y de la mujer son diferentes. Y aquí, en el caso específico de la amígdala del hombre es más grande, pero la de la mujer es más activa.
¿A qué me refiero con esto? Si el hombre es un hombre extrovertido, pero que tiene este 50% de estoy en la escuela y 50% estoy en la casa, lo que va a pasar es que puede ser que exprese sus emociones, pero que conductualmente no las exprese, pero sí las pueda verbalizar. Es decir, pues me siento cansado, pero voy y me quedo en mi cuarto y ya no digo más, ya no actúe en consecuencia de si estoy molesto. En cambio, las mujeres, si las mujeres están molestas, las mujeres lo verbalizan y también lo actúan. Esta Okay. frase muy típica de, ¿qué tienes? Nada. Tú ya escuchaste la entonación de ese nada, tú ya viste lo que sigue a partir de ahí. ¿Qué hago? Me doy la vuelta, me encojo de hombros, me quedo callada, mis facciones me indican. Esa es la diferencia entre el hombre y la mujer. Entonces aquí también va a estar un poquito de la mano la diferencia entre hombre y mujer. Para que esta situación sea algo que nosotros como psicólogos dentro de la clínica podamos observar y puede ser algo que sea parte de esa valoración que se le está dando al paciente, es importante que se tenga en cuenta que si bien todos somos parte de, bueno, un conjunto de todo lo que nos rodea, pues somos justo eso, seres biopsicosociales que contamos con una carga genética, una biología, pero también hay un contexto, pero también hay un entorno familiar, pero también situaciones específicas que le hayan pasado a ese paciente, vaya, entonces esto solamente es parte de un todo, pero sí es importante que se tomen en cuenta estas características para poder dar una valoración mucho más certera. Mm. Incluso me hace pensar, ¿no? Por ejemplo, si esto tiene que ver bastante con el momento en el que se está desarrollando, a lo mejor tu paciente lo que tienen que trabajar tiene que ver más con el asunto del trabajo, con problemas laborales, y Claro. con base en su personalidad, el modo en que lo trates no va a ser igual que si te dice tengo problemas después también en mi casa. Me parece que entonces ahí cambia un poquito, ¿no? ¿Qué te está demandando este entorno para que tu personalidad pueda más o menos adaptarse a este medio? Pero ¿qué te está demandando este otro, no? Creo que es ahí donde, por lo menos por cómo voy entendiendo lo que vas jugando con este asunto en la clínica, pues te permite como esa flexibilidad, ¿no? Por así decirlo. Claro, y además que las necesidades que va presentando el paciente pues van cambiando. Voy a retomar esto que acabas de mencionar. Si yo estoy teniendo problemas en mi trabajo, a lo mejor estamos hablando de un adulto joven o estamos hablando de una persona mayor, una persona adulta, el saber las diferencias. Si yo estoy tratando con un adolescente, pues saber que estos cambios también pueden estar relacionados al momento que está viviendo, a la adolescencia, y saber si esos cambios son correspondientes también o podrían estar relacionados a los caracteres sexuales secundarios que está mostrando. El cambio de la volatilidad que hay en su conducta. Ahorita estoy de buenas, al rato estoy de malas, y no, esto no quiere decir que esté necesariamente ligado al tipo de personalidad que tiene, sino saber que pues es una etapa en la que está. También una persona, y esto no lo digo con el ánimo de ofender, una persona, una mujer que está pasando o está entrando a la menopausia, también presenta cambios hormonales, y eso también es algo que hay que ver, y hay que ser muy sutiles a la hora de tratar esto con los pacientes, porque justo para que no se sientan ofendidas o no se sientan atacadas, y sino a todo lo contrario, que sepan que estamos para ayudarles, y justo lo que estamos preguntando es para cubrir todas las necesidades que tenga o las características que esté cumpliendo este paciente. Ok. Entonces está padre porque aquí estamos hablando que podremos decir que hay un núcleo, ¿no? Hay como una especie de cimientos de la personalidad, y a su alrededor, pues bueno, hay ciertos rasgos, ciertas características que ya no dependen tanto de la carga que trae el individuo, sino quizás del instante que está viviendo, Claro. como mencionas incluso, ¿no? Ahorita la parte de la menopausia que también llega a alterar cómo se comunican, cómo se expresan algunos rasgos. ¿Cómo podemos hacer esa diferencia? Digo, antes de entrar como de lleno a la parte que queremos entrar de esta categorización,
más o menos, ¿tú cómo trabajarías hacer esta diferencia entre decir, esto es secundario y esto sí es parte de este núcleo que me interesa? Sí, bueno, aquí antes me gustaría hacer una aclaración. Aquí es, tanto en hombres como mujeres se da esta situación. En los hombres está la andropausia y en las mujeres está la menopausia. Y es importante, cuando tú estás haciendo tu entrevista clínica, estás haciendo tu anamnesis, es importante que ubiques la edad del paciente. Cuando hablas de su familia es justo saber más o menos a qué edad. La genética aquí tiene mucha importancia, porque si la mamá dejó de menstruar a los 40, pues es posible que la hija también presente esto y se vienen estos cambios. Y de hecho, mientras tú vas haciendo esta charla, tú vas preguntándole al paciente justo desde hace cuánto que te estás sintiendo así, y cuando ella o él te empiezan a expresar, no, pues fue, ¿qué crees? Que a partir de los 40. Ah, ok. Tú notaste que, ¿cuáles son las características? No, pues sudoraciones. Entonces tú ya empiezas a ver todo este badaje de características que te va dando, y si dentro de esto es compatible con un diagnóstico de síntomas premenopáusicos o ya de plano una menopausia, tú puedes ahí preguntar, con la importancia de tener una intervención multidisciplinaria. ¿Qué pasaría? Usted ya está consultando a su ginecólogo, ya justo para ir descartando que no se trate de algo biológico que no podemos atender nosotros, sino es de carácter de otro especialista, para que esto en conjunto pues se vaya trabajando, porque sí, efectivamente una persona que está pasando por un proceso de menopausia o de andropausia tiene, y lo voy a poner entre comillas, activados zonas que son de especial cuidado, que son concernientes a eso, a una situación de desajuste hormonal que debe ser tratado por un especialista. Pero lo conductual, obviamente, lo tratamos nosotros, lo vemos nosotros, y es y la conducta es pensamiento, conducta, sentimiento, pensamiento y conducta. Todo esto, ¿cómo está afectando al paciente? Ah, ok, tú ya te estás tratando con tu médico especialista, ok, ahora lo conductual lo veo yo. Ya estás tomando tu medicina, ya estás tomando tu tratamiento. ¿Cómo te estás sintiendo? El hecho de estar más sensible o irritable, te sientes sola, te sientes solo, sientes que estás pasando por una etapa en la que nadie te comprende, etcétera, etcétera. Entonces ahí es donde sí, yo ya lo traigo a la clínica y es, ok, vamos a ver qué ha pasado, cómo lo estás viviendo, tienes tu red de apoyo, etcétera, etcétera, justo para ir diferenciando estas posibles causas ajenas a lo que nos corresponde a nosotros. Ok. Digo, ahorita que ibas tocando este tema, hacer nomás un paréntesis de esta situación de la personalidad, creo que esa parte es muy importante, ¿no? Porque muchas veces, bueno, creo que eso es lo que más nos llega a pasar a nosotros, que primero van al médico, ya descartan como todo lo que puede pasar, por lo menos en la fisiología, y ya es cuando dicen, mira, a ti no te pasa nada, tú lo que tienes que ir es al terapeuta, ¿no? Pero también se vale que del otro lado pase algo similar, ¿no? No necesariamente todo va a ser de nuestro campo. Y hay algunas personas que también les cuesta un poquito esta parte de decir, ah, esto es de mi cuerpo, esto corresponde a otra cosa, ¿no? Creo que incluso con lo que decías hace rato, ¿no? Con estos cambios que tienen que ver más, quizás con una parte hormonal, hombres o mujeres lo pueden padecer, y quizás es donde más les cuesta decir, bueno, es que esto sí es mío, pero esto más bien es por la etapa que estoy viviendo, es en este momento. Y quizás como dices, ¿no? Más bien es como, ¿cómo le comento a la otra persona que esto es momentáneo, que esto me va a pasar tal vez cuando estoy en esto, en estas etapas? ¿Y cómo tengo que lidiar con el otro cuando me pasa esto, ¿no? Pero creo que ese punto es bastante importante. Eh, bueno, ya entrando un poquito más en materia de lo que nos convoca, bueno, a los que ya nos conocen de Voces Clínicas, usualmente estamos trabajando siempre con algún texto de base, ya sea escrito por los propios ponentes que tenemos por acá, o tal vez con algún artículo conocido del tema. Y en este caso, bueno, Shader nos ha compartido también un pequeño escrito sobre una clasificación de la personalidad muy interesante, que me gustaría que justamente ahorita pudiéramos ir profundizando un poquito en esta situación. Entonces, para abrir un poquito el diálogo en este sentido, eh, bueno,
Háblanos un poquito sobre esta clasificación que nos propones. Comparte un poquito con el público de dónde viene esa clasificación, por qué te llamó la atención, incluso si hay otras clasificaciones o esta es la estándar. ¿Qué nos podrías contar? Claro, mira, esto es algo que a mí me gustó de los autores Friedman y Rosenman. Ellos, al momento de estar haciendo estudios sobre el corazón, se dan cuenta de que las patologías que se presentan en pacientes constantes relacionados a problemas coronarios, están relacionados con ciertas características conductuales de los pacientes. Entonces ellos, cuando empiezan a hacer todo este estudio, se dan cuenta de que hay distintas características que definen fundamentalmente a 3, ellos lo hacen con 3, pero posteriormente se agrega una más, tipos de personalidades, donde dependiendo de las características de cada una de estos grupos, digámoslo así, son más o menos propensos a que tengan enfermedades coronarias. Y quienes son los más propensos a tener este tipo de problemáticas son los pacientes, y ellos los denominan así, grupo tipología A, B y C. Te digo que ya posteriormente se agrega la D, donde ellos se dan cuenta de que los pacientes con personalidad tipo A son pacientes que son constantemente tienen problemas de tipo cardíaco y notablemente coronarios. ¿Qué características tienen las personas que tienen tipología A? Son pacientes que son sumamente competitivos, son pacientes que son muy exigentes y que están orientados a alcanzar metas sumamente altas, son pacientes muy impacientes y por ende están en constante estrés. El ser una persona exigente, una persona perfeccionista, una persona donde yo no doy pie a que algo de mi organización pueda estar fuera de eso, son pacientes que les cuesta trabajo estar en un equipo, son pacientes que son individualistas. ¿Por qué? Porque al momento de ser yo individualista, tengo el control y el poder de hacer y mover a mi antojo. ¿Por qué? Justo por querer alcanzar ese grado de perfección. Y son personas que al momento de trabajar en equipo les cuesta trabajo y normalmente el estrés sube. ¿Por qué? Justo porque no pueden delegar. Son personas que no saben delegar. Tienen constantemente problemas con el equipo porque te dije que fueras así, te dije que lo hicieras de esta forma, no lo sabes hacer, lo termino haciendo yo. Entonces son personas que dentro de los ambientes laborales suelen tener muchos conflictos con el equipo, con su entorno, con los colaboradores o con superiores. ¿Por qué? Porque también les cuesta trabajo acatar órdenes. Entonces, al momento de estar sometidos a este estrés constante, son personas a las cuales los niveles de cortisol son muy elevados y eso hace que el estrés de ser estrés pase a distrés y después a un problema de tener los niveles de cortisol tan altos que empieza a tener problemas que van justo, el cortisol también afecta a este sistema cardiovascular, donde presentan problemas que van justo de tipo cardíaco, porque son personas que están constantemente en un alteramiento de esta función básica de la irrigación sanguínea, pero están constantemente teniendo altas y bajas por ese estrés que están teniendo. Y ahora me siento más estresada y ahora me siento menos estresada, pero ya me acordé que tengo que cumplir esto, entonces es sube y baja de esto y entonces vienen este tipo de problemas que son muy constantes en pacientes con esta tipología de estas características que se van complementando. Bueno, antes quizás de pasar como a las demás, creo que esto que decías hace rato, ¿no? Ya más o menos se va viendo como en esta clasificación, ya más o menos se van agarrando algunos rasgos que se van a presentar sí o sí en cualquier ambiente, pero creo que ya cuando estás metiendo estos problemas que se van observando, todo esto que le va pasando al cuerpo, es muy interesante que a esta personalidad en particular le puedan pasar ciertas cosas
que si bien no me parece que podamos decir las otras están extensas de que tengan algún problema cardiovascular, pues por lo menos ya te da un Claro. indicio, ¿no? Ya, digamos, si el cuerpo ya te está dando un indicio de más o menos para dónde ir, por así decirlo, ¿no? Entonces, un poquito ahí nada más como para ponerlo de la mano, ¿no? El cuerpo Sí, también claro. de alguna manera parece que nos va diciendo algo de la persona que está ahí. Ok, entonces, continuamos un Así. poquito. Ajá. Claro, y es muy importante destacar esto que acabas de mencionar. No quiere decir precisamente que las personas que tienen este tipo de personalidad van a desarrollar esto. No, estamos hablando aquí de porcentajes, por supuesto. Es un alto porcentaje, eso no quiere decir que todos los que tienen ese tipo de características lo van a padecer para que esto no se entienda como algo que debe ser. No, no, no. Estamos hablando de porcentajes nada más. Ahora, la siguiente personalidad, la personalidad subtipo B, podemos decir que es un tanto lo contrario del tipo A. Son personas relajadas, son personas que son pacientes, son personas que son tranquilas, los lugares donde estas personas pueden llegar a trabajar, si se trabaja en equipo, no les gusta ser líderes, les gusta hacer lo que les piden cuando se los piden, no les gusta hacer o tener algún tipo de relevancia dentro del trabajo, simplemente cumplen con lo que se les pide y no hay más. Estas personas obviamente son personas que no experimentan altos picos de estrés, nada que ver con las personalidades tipo A, no necesitan tener el control, son personas que son en cuanto a lo que exige el medio, muy relajadas, muy, muy relajadas. Son personas que hasta cierto punto eh, no quieren figurar, no, que son personas que son altamente competitivas, son personas que más bien son, van con fluyen con la corriente, más bien. Ok. Bueno, ahí me parecería interesante ponerlo, ¿no? Parecería que la personalidad A eh, tiende ciertos riesgos, ¿no? Tiende a tener ciertos riesgos, mejor dicho. Pero no sé, quizás también esta parte de ser un poco más como relajado, dejarte llevar, esa parte también tiene algo que el cuerpo se vea que tiene algún tema, más o menos ahí, que le puede pasar a esta personalidad, por ejemplo. Aquí lo que podemos notar que son personas que no están siendo tan responsables, y lo pongo entre comillas, de lo que están viviendo, sino que al momento de, pues yo estoy fluyendo con lo que los demás pasan, entonces si algo afecta a la comunidad, pues también te va a afectar a ti. Y tú no estás sabiendo poner los límites necesarios para que eso no te afecte a ti. No son tan responsables de las actitudes o de las conductas que están teniendo, porque como se dejan llevar por lo que la mayoría o no suelen poner trabas, por ejemplo, si estás en una situación laboral y los compañeros dicen, lo dejamos al último, vamos a entregar esto, pero al último, no se preocupen. Entonces esa persona dice, ok, yo también. Y como ya al final no les dio tiempo de entregar y todos empezaron con problemáticas, él ya no se dio esa persona ya no se dio el tiempo de vislumbrar los posibles escenarios donde, no voy a cumplir con esto, pues puede haber una consecuencia. Entonces, oigan, ¿qué les parece si nos adelantamos o yo me voy adelantando? No con el afán de tener o estar en contra de los demás, no, sino por una situación de responsabilidad propia. Entonces, yo ya no estoy teniendo una responsabilidad por mi trabajo, sino que estoy adoptando y adaptando a mi vida lo que los demás o lo que la mayoría están haciendo. Y entonces yo ya no estoy midiendo las consecuencias que eso puede traer o las repercusiones que puede traer en mi persona y en mi ámbito laboral. Es de que esto me hace pensar mucho, así como en algunos casos que llegan a la clínica, donde dentro del relato te van comentando todo lo que el otro hace, todo lo que le enoja, le disgusta, todo lo que no está de acuerdo, pero cuando intentas averiguar más o menos cómo está implicada también la persona que te está consultando en toda esta dinámica, casi no tienen una visión de lo que están haciendo, casi no se dan cuenta de cómo están interactuando con el otro, o les es muy difícil de alguna manera mirar eh, que ellos también quizás hacen algo para que el otro reaccione de cierta manera.
Y me has pensado en lo que ahorita tú estabas comentando, como esta forma de entender al otro, ver cómo reacciona al otro, pero sin saber qué estoy haciendo con él, qué estoy haciendo en esta dinámica. Y Claro, creo que muchas veces eso también genera problemas pues bastante grandes cuando queremos entablar una relación. tienes toda la razón, tienes toda la razón. Justo es ver hasta dónde es mi responsabilidad, lo que yo estoy haciendo y qué está pasando justo en el medio donde me estoy desenvolviendo. Sí, tienes mucha razón en eso. Ahora, continuando dentro de esta tipología, tenemos la tipo C, que son personas que son muy cautelosas, son personas que son consistentes. Aquí es importante decir, especificar que las dos primeras categorías podrían ser un extremo de la otra. Los tipo A son personas que siempre deben de tener el control todo el tiempo y las tipo B son personas que si los demás tienen el control y me está funcionando, así me lo voy a llevar. Las tipo C son personas que, te lo digo así, ellos hicieron justo estas tres categorías porque son los extremos y el medio podría ser el tipo C, donde son personas de tipo cautelosas, son personas que son detallistas, son personas que son conscientes. Cuando te digo conscientes, justo es la palabra que podría ser lo que las diferencia del tipo A y del tipo C. Al ser una persona consciente, yo soy consciente de que si todo el tiempo me vivo en estrés, va a afectar a mi salud tarde o temprano. Pero también soy consciente de que no puedo dejarme llevar por todo lo que los demás digan y yo dejarme de lado, no tener responsabilidad en eso. Entonces, ahí es donde entra esta parte de ser cauteloso y esta parte de ser responsable de mí. Hasta dónde está en mis manos lo que yo puedo aportar y donde ya, por más que yo quiera, pues ya no depende de mí. Ya es algo que está fuera, es ajeno a algo que yo puedo controlar o donde yo puedo incidir. Entonces, eh, lo hacen, lo llevan a cabo así, pero para sus adentros. Es decir, ya me di cuenta que mi jefe pues, no está teniendo toda la razón en esto. Yo me voy a reservar, no voy a decir nada, me voy a reservar lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy sintiendo. Entonces son personas que si bien toman esa cautela, la toman para uno, para su propia persona, pero no expresan esto que están pasando. ¿Cuál es la problemática aquí? Que cuando esas personas dejan de expresar esto, entonces son personas que, y lo pongo entre comillas, te comen sus emociones. No voy Okay. a decirte cómo me estoy sintiendo incómoda con lo que está, como estás llevando el proyecto, no me está gustando cómo le estás hablando a los demás, me siento mal porque creo que me estás exponiendo de más delante de los otros, eso no me gusta, pero pues ya sé que contigo me debo de tomar ciertas precauciones, entonces doy un pasito para atrás. No lo enfrento, no lo hago saber y entonces es una persona que va a empezar a tener lo sabes bien, enfermedades de tipo psicosomática. Ya son personas que por el hecho de aguantar o tolerar todo y no hablar nada, presentan cefaleas constantes, presentan estreñimiento, problemas de insomnio, problemas de hábitos alimenticios, etcétera. Entonces, si bien sí son personas que están viendo o están analizando esto, que están viendo a la persona tipo A y a la persona tipo B, están al centro, pero todavía no saben cómo manejar bien a bien esas emociones que esto está presentando, esto les está repercutiendo en ellos. Ok. Me suena como de repente cuando las personas dicen, pues sé que eso está pasando racionalmente, sé cómo lo enfrenté, eh, más no sé qué estoy sintiendo, solo sé que a lo mejor no me siento vacío, que es como una sensación bastante singular en ese sentido. Tal vez tiene que ver un poco con esto, más o menos sé cómo mover las fichas para desenvolverme ahí, pero no sé cómo me siento con cada movimiento que estoy haciendo, ¿no? Un poquito me suena esto. Exactamente, exactamente. Están siendo conscientes de lo que pasa, saben cómo interactuar, pero el cómo se están sintiendo al final no saben cómo, no saben ni siquiera a veces ponerle, y aquí es central una situación de inteligencia emocional, el saber nombrar qué es lo que siento. Siento que estoy enojado,
pero a lo mejor tu enojo está siendo una tristeza profunda o ni siquiera sabes diferenciar entre el enojo y la frustración. Entonces esas cosas son las que se tienen que trabajar con ese paciente. Y finalmente, después se añade una categoría más. Si bien estos dos primeros autores denominan estas tres, posteriormente se toma una más, porque al darse cuenta de que el cómo responde la persona hacia todas estas cosas, ya vimos lo extremo de la A, lo relajado de la B, el estoy en medio y no sé cómo reaccionar, a todo el tiempo reacciono mal, todo el tiempo, y estas son las personalidades tipo D. La personalidad tipo D tiende a todo a lo que ve a su alrededor es negativo para ellos. Lo que tú estás haciendo de alguna forma me va a afectar y yo ya estoy predispuesto o predispuesta a esto. No, seguramente tú quieres obtener algo de mí y por eso me estás dando esta alternativa. El del carro me está viendo feo, seguramente es porque me quiere chocar o quiere decirme una grosería. Ya están predispuestas constantemente a que su entorno es hostil con ellos y entonces todo el tiempo están reaccionando de una manera agresiva, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y son personas que justo no se relacionan con los demás por el temor a que el mundo o la ideación de que el mundo es hostil con ellas constantemente. Entonces son personas que mejor me quedo aquí solita, no quiero trabajar en equipo, pero no porque tú me caigas mal, sino porque sé que lo que tú vas a hacer, de alguna forma lo vas a hacer para afectarme a mí. Y entonces, bueno, y aquí también podemos patologías, por supuesto, es muy interesante esto, pero son personas retraídas, son personas que prefiero no figurar, prefiero que pasar desapercibido. Si yo puedo trabajar sola y te entrego lo que yo hice, pues mejor. No quiero ni trabajar en equipo, ni ser líder del equipo, pero prefiero estar bajo las sombras porque siento que el mundo en cualquier momento me va a atacar, ya sea por una situación que hayan vivido relacionado a esto o porque el ambiente donde ellos se desenvolvieron fue así, es decir, los estilos de crianza que tuvieron con esa persona fueron a tal grado tan demandantes donde todo, ya lo hiciste mal, ya te equivocaste, no lo hiciste bien en la escuela, entonces vas a tener este castigo, entonces mejor me retraigo, ya no quiero saber de los demás, prefiero estar solo conmigo mismo para justo protegerme de este ambiente hostil. Y se crea justo el tipo de personalidad. Ok, creo que es muy interesante pensarlo como un complemento más a esto y me hace pensar en la parte contraria. ¿Esta misma personalidad quizás también tendría alguna tendencia a la transgresión o solo es como la parte de los demás me van a transgredir a mí? ¿Cómo sería esa parte, por ejemplo? Justo una cosa lleva a la otra. Y sí, va como hacia en ascenso. Si no se atienden todas estas características que empieza a presentar, yo siento que el medio es hostil y entonces ya también yo empiezo a tener estas tendencias conmigo mismo. Entonces sí, aquí es muy importante que se atienda de manera oportuna esto, porque si no, justo para evitar que vaya escalando, que vaya creciendo, porque primero los demás me dicen que yo no hago las cosas bien, pero es tanto lo que me están diciendo referente a esto que entonces yo ya creo ese patrón de los demás para mí, entonces yo ya me lo creo. Sí, no soy suficiente, no estoy haciendo las cosas bien, soy un inútil y todo tipo de palabras, adjetivos que los pacientes utilizan para consigo. Por eso es importante la atención oportuna. Ok, yo te estaba pensando en estas cuatro personalidades que nos vas planteando y casi parecería, ¿no? Que quizás en un lenguaje común pensar en que si hay dos extremos, entonces está bien estar en medio, ¿no? Y creo que lo interesante de esto es que nos saca un poquito de esta lógica de que no es que haya una personalidad ideal, no es como que tengamos que tender a ser alguna de estas, sino que es algo que está ahí, que define más o menos lo que de alguna manera expresamos en el mundo y más bien es cómo lidiamos con eso, ¿no? Cómo lidiamos con esa posición y no quizás como de yo debería de ser así o yo debería de ser asado, sino, pues a ver,
aquí están todos estos elementos, ¿cómo juegas con eso? ¿Cómo te juegan en tu contra? ¿Y qué vamos a hacer para cambiar algo de esto, no? Me da la impresión de que va más para allá, ¿no? Efectivamente. Y también es importante recalcar que esto surge a raíz de un estudio, es decir, de un estudio que tiene como base una sintomatología, una patología, en este caso los problemas coronarios. Entonces, no, como bien lo expresas, aquí no hay un ideal, es A o B la que esté, o C la que esté en medio, no, sino que todas estas características se dieron con base en qué tanta sintomatología o menos sintomatología hay. Entonces, cada una de esas características, o lo que está compartiendo esta diferencia de personalidades, es el hecho de quiénes son o más o menos propensas a. Ya en el ámbito clínico, ya en algo que ya es más desglosable, pues bueno, aquí no se tendría como una tipología perfecta, ¿no? Es aquí saber que los excesos son malos y encontrar los rasgos y ir adaptando esos rasgos a tu día a día, eso es lo importante de aquí. Aquí estamos dando como esta generalidad de lo que puede pasar o de las características que pueden tener las personas que llegan con nosotros. Y una vez, si nosotros sabemos ir evaluando, ir detectando esto, pues nos va a dar pauta para decir, podría ser esto y lo compagino con lo que puedo llevar o con lo que puedo implementar dentro de la valoración clínica. Eso también es importante expresarlo. Ok. Y igual ahorita repasando un poquito lo que hemos conversado, me queda pensando como en esta parte, ¿no? De repente hay cosas que nos ocurren por la parte hormonal, quizás porque estamos pasando por la adolescencia y hay ciertos cambios. Entonces, supongo que esta clasificación no se puede hacer hasta llegar a cierta edad, a cierto nivel de desarrollo de la persona, o en qué momento es que se puede decir que alguien se mueve en alguno de estos cuatro conjuntos. Esto que dices es bien interesante porque tú lo puedes notar desde la primera infancia. Esto es algo que se nota, justo por lo que decíamos en un inicio, la carga genética. Ahí desde la carga Ok. genética tú te puedes dar cuenta qué tan exigente es tú. Por ejemplo, vamos a hablar de niños de preescolar. ¿Cómo organiza sus juguetes? ¿Cómo da prioridad a los tamaños, a los colores? Si lo tengo clasificado por colores, si lo tengo clasificado por tamaños, si al contrario no me gusta el orden, yo tengo todo hecho un relajo y si alguien viene y mueve ese orden, bueno, ese relajo que yo tengo, me enojo, soy muy exigente o te digo, papá, mamá, tienes que acomodarlos tú, porque yo estoy pequeño, yo no puedo. Pues todas esas características te van dando una idea. Todavía no lo define al 100, pero ya te van dando una idea de para dónde o por dónde puede estar definido este tipo de personalidad que tiene el infante. Aquí es de mucha observación, mucha observación. Y obviamente lo que nos ayuda a ver más, de manera más profunda esas características, pues es mediante el juego. Cómo juega el niño, cómo interactúa, qué roles desempeña el niño dentro del juego, cómo actúa esos roles específicos, quién quiero ser, la mamá, el papá o el hijo. Todas esas cosas ayudando a ir notando esto. Obviamente te digo, una vez si movemos esta observación para la adolescencia, tú aquí tienes que saber diferenciar. Aquí es una situación ya de ver, ok, ¿qué edad tienes? Pues, no sé, 12, 13 años. Ok, ¿qué me están diciendo tus papás que estás teniendo este cambio de conducta constante? ¿Es algo que siempre ha pasado? Entonces sí, siempre ha pasado. Ok, entonces ya tengo ese precedente de que ya ha pasado. Pero si esto es algo nuevo, ok, lo puedo relacionar a este cambio de la adolescencia pertinentemente. Ok, muy interesante, ¿no? Porque entonces, digamos, la carga genética me da como un presupuesto, un previo de lo que esta persona puede llegar a desenvolverse y ya con base a las experiencias, al desarrollo, pues bueno, y eso ya, pues decías, ¿no? Sea algo que se exprese de una manera libre, por llamarlo de alguna manera, o sea algo que esté por ahí, pero que esté medio
escondido por las cosas que tiene que ir como ejerciendo en su cotidianidad. Ok, creo que hasta este punto entonces, si podemos ir resumiendo un poquito la conversación que hemos tenido, pues bueno, la personalidad parte sí de esta parte genética, pero bueno, también el entorno le va dando forma, la persona va adquiriendo ciertas características y no siempre se puede desarrollar, digamos así, como de la manera que viene predeterminada. Siempre va a haber estas interacciones que le van a ir dando como un camino u otro. Esta clasificación que nos has compartido, creo que recalcar esta parte es muy importante, no es un ideal de personalidad, sino es un modo de entender cómo se puede expresar una persona, cómo se puede expresar otra, y eso qué tipo de tecnologías, de problemas. Y creo que también, bueno, decir que tiene, digamos, así como sus beneficios, ¿no? Me parece que cada personalidad tiene como lo que aporta a la vida de la persona. Poder diferenciar un poquito todo este bagaje de la personalidad puede ayudar no solamente al terapeuta a dirigir su tratamiento, sino que incluso me parece que puede ser útil para que la persona sepa un poco más qué herramientas tiene, qué herramientas quizás no tiene, qué cosas ser, puede utilizar de otra manera y qué cosas quizás pueden modificar. Creo que ese es como un plus, pero no sé qué pienses. Sí, claro, 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 estoy muy de acuerdo con todo lo que acabas de mencionar, porque justo esto nos da a nosotros, como dentro de la psicología clínica, eh, nos da esta apertura para poder compaginar justo cuando tenemos que trabajar, y lo que mencionabas, retomo también lo que mencionabas en un inicio, la importancia de cuando tenemos pacientes que necesitan una atención multidisciplinaria, ser conscientes de eso, y estas características nos ayudan justo a determinar, ok, si yo estoy viendo que mi paciente tiene estas características, ok, si ya alguien más te dijo que vinieras conmigo, ¿qué fue lo que te trajo aquí? Y entonces nosotros tener esta apertura y este conocimiento para poder conjuntar todo eso para pues darle una mejor atención al paciente, y que el paciente no se sienta estigmatizado. Ay, es que tengo aquí la etiqueta de este tipo de personalidad, entonces ya estoy supeditado a que me va a pasar esto, ¿no? Sino que en el conjunto de todas estas características podamos encontrar esa ayuda que necesita el paciente para su pronta recuperación, que es al final de cuentas lo que buscamos todos los especialistas de la salud. Sí, que creo que es importante, ¿no? Porque luego si llegan las personas ya con, vamos a decirlo así, con un diagnóstico de Google, y esa idea es la que les ronda qué debería de ser su tratamiento. Y muchas veces tal vez tiene que ver justamente con parte de estas estructuras, pero cuando los invitas a ir más allá de eso, muchas veces se quedan como, pues yo esperaba esto, quería esto. Entonces creo que es importante que se sepa que, bueno, finalmente esto no es una etiqueta diagnóstica, no es una etiqueta que me diga esto soy en función de este es mi problema, sino estas son las herramientas que tengo, a ver qué hago con ese problema que se me está presentando. Creo que es una gran diferencia plantearlo desde ese espacio que nos estás compartiendo. Entonces, me gustaría saber, ya para poder concluir, agregar algo más para poder concluir. Pues nada, solamente es el hecho de que así como tenemos otro tipo de herramientas que nos ayudan, como pues son los tests, las pruebas y demás, creo que el hecho de contemplar al paciente como ese ser biopsicosocial es importante. El ver todas las características que puede tener el paciente, esto lo digo por cada uno de los enfoques que tiene la psicología, es importante abrirnos a todas estas características que nos puede dar o que puede tener el paciente. Y el hecho de conocer esto nos brinda otra oportunidad para poder tener un mejor acercamiento también al paciente.
Y pues no me queda más que agradecerte este espacio y la oportunidad de haber compartido esto con todos ustedes. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, igual datos de contacto, dónde pueden encontrar las personas que quizás quieran conversar contigo de estos temas, que quizás se quieran acercar a un proceso terapéutico, ¿dónde te pueden encontrar, Shay? Ok, les puedo compartir por el momento mi correo. Me encuentran como angela.glz.santi@gmail.com. Con todo gusto ahí les puedo atender y asesorar.